Muy bien. Vamos a hablar rápidamente sobre teoría del Estado. ¿Qué entendemos por teoría del Estado, no? Teoría del Estado es una disciplina muy amplia, ya Berenice y Luis me darán la razón, que es muy compleja porque toma muchos elementos de otras disciplinas, ¿no? La filosofía política, la ciencia política, la historia política, la propia sociología, ¿no? Que tiene como uno de los elementos básicos del análisis, de la interpretación al Estado, ¿no? El Estado que está en todos en los discursos. El Estado, si se dan cuenta, no solo está en la ciencia, no solo está en la política, sino está en la cotidianidad. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado en estas elecciones de los dos bandos que se han enfrentado en la segunda vuelta, ¿no? ¿A mí qué me sirve el Estado si igual yo tengo que trabajar? ¿Para qué sirve el Estado? Me da igual que gane Keiko, que gane Castillo, si a mí el Estado no me da trabajo. Primer mito que hay que romper. El Estado es el legítimo representante, el garante del orden social. Como diría Weber, es el que tiene el monopolio de la violencia física. El Estado está presente en todos los elementos o en todos los espacios cotidianos de nuestra vida. ¿Sí? Negar la presencia, más allá del tipo de mis caseras del mercado, dice Vladimir, es cierto, ¿no? Es cierto, eso pasa mucho. El Estado, más allá de que nuestro Estado, de acuerdo a nuestra Constitución, es un Estado muy, muy pequeño, diminuto, ¿no? Casi regulatorio, con funciones disminuidas de acuerdo al modelo de esta Constitución que tiene como soporte el consenso de Washington y este proceso globalizante neoliberal. ¿De acuerdo? Pero ahí les pregunto a ustedes, todos nosotros hemos recibido, no un beneficio no, por derecho, hemos participado de las funciones del Estado. Sí. Todos nosotros o hemos recibido servicios de salud, de educación, de identidad, de alimentación del Estado. Cuando alguien dice, igual yo tengo que trabajar porque el Estado no me da nada, eso es falso. Y menos si es que vives en una zona pobre, digamos, ¿no? Porque el Estado ahí, por más precario que sea su sistema de salud, es el único que te da salud. Por más precaria que sea la situación de la educación, está ahí el Estado. Eso es indesligable. Así sean estos lugares que conozco, donde la densidad de la presencia del Estado es muy débil, el Estado forma parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Rompamos ese mito de que a mí el Estado no me da nada, ¿sí? Podemos cuestionar, sí, que el Estado sea chico, que sea grande, que sea neoliberal, que sea de bienestar, el modelo, incluso lo vamos a entrar a debate ahora. ¿Qué es el Estado? Totalmente ambiguo para muchas personas, ¿no? Se ha debatido sociólogos, se ha debatido Platón, Aristóteles, San Agustín, Hobbes, ¿no? Maquiavelo, Locke, Rousseau, Marx, ¿no? Weber, muchos pensadores han analizado sobre el Estado, ¿no? Diferentes interpretaciones, diferentes visiones. En la historia hemos visto estados monárquicos, despóticos, teocráticos, liberales, socialistas, de bienestar, y ahorita estamos con el neoliberalismo, ¿no? Con todos sus matices del Estado, es un constructo muy complejo, ¿no? Y vamos a ir a la clase ya de secundaria, ¿no? Los elementos para entender un poco el Estado. El territorio. La ley de recursos naturales, el territorio es un espacio físico, ¿no? La Constitución dice que el territorio es el suelo, el subsuelo y el aire, ¿no? Es una visión un poquito, va más allá de lo físico. La visión que quisiera que compartamos es el territorio, como lo dice Reves y Oliden, una construcción social. Es decir, un espacio social, y como diría Castel, un espacio de relaciones. El espacio de los lugares, dice él, es decir, el espacio micro, pero también el espacio de las relaciones. Es decir, un espacio equipado. Sergio Boisier, un chileno que lo conocí en Argentina en el 2009, un gurú maravilloso sobre el territorio, dice que el territorio debemos entenderlo también no solamente con las personas, sino con el equipamiento, ¿no? Esa visión es importantísimo. Yo sé que, y no me dejarás mentir, que la geografía ha avanzado mucho, ya tienen una visión como la que estoy presentando, ¿no? Una visión más holística, más integral, más crítica, ¿no? No una visión sesgada propia de la legislación, que entienden el territorio solamente como un espacio físico, ¿no? Como una corte de la superficie. Eso tenemos que superar. Otro elemento del Estado, ya, como diría, esto es aprendizaje secundario de la población. O sea, no podemos entender el Estado sin la población.
pero no la población a secas, sino la población, como dice la diapositiva, con historia, con identidad, deberes y derechos, ¿no? Porque a nosotros nos encanta hablar de los derechos, pero a veces nos olvidamos de los deberes, ¿sí? El territorio y la población es indesligable, ¿sí? La población como aquel conjunto de seres humanos, y otra cosa que hago énfasis, con muchas expectativas, con muchos intereses, a algunos les cuesta hablar de esto, ¿no? Si hablamos de política, si hablamos del Estado, no podemos dejar de hablar de expectativas e intereses. Le cuento una anécdota de ayer. Estaba con mi equipo, estoy dirigiendo un componente de un estudio de inversión pública, un estudio definitivo para el programa Bosques en Atalaya. ¿Alguien conoce Atalaya por ahí, chicos? Pónganlo en el chat para saber más o menos su ruta de viaje en Atalaya, en Ucayali. Y tuvimos una reunión en el equipo y uno de los componentes es titular comunidades nativas. ¿Y qué pasó? Resulta que las organizaciones indígenas se habían reunido y habían decidido que estas 20 comunidades tienen que hacerme la georreferenciación. Nosotros habíamos escogido otras 20, ¿de acuerdo? Pero entre las 20 de cada grupo solamente coincidían 6. Y la mayoría de mi equipo son ingenieros, ¿no? Que rígida, ¿no? Decían, no, mira, oye, pero acá los indicadores dicen esto, nosotros hemos definido estas 20 comunidades de acuerdo a criterios técnicos, ambientales, de saneamiento físico-legal, de inexistencia de superposiciones, relación con la reserva comunal, comunidades que no tengan deudas con el Estado por temas forestales. No podemos hacer cambio. Le digo, ¿sabes qué, muchachos? Si no aceptamos esas 20 comunidades, no nos aprueban y no nos pagan en la consultoría. Bueno, no lo dije por eso, sino la verdad es que acá lo que importa es que quienes son los legítimos actores del territorio, que conocen las comunidades y saben cuáles son las que necesitan este servicio. Claro que también habrá por ahí de esas 20, 5 o 6 que son de mis amigos los sapos de aquí, ¿no? Obvio. Pero si no, si los universitarios, iba a decir los científicos sociales, no me olvidaba que acá hay de todas las carreras, no entendemos estas dinámicas de nuestro país que tienen que ver con los intereses, ¿sí? Con el poder, porque las organizaciones indígenas tienen poder, son legítimas representantes de su territorio. Si no entendemos eso, todo lo que vamos a hablar aquí es puro cuento, ¿sí? Y acá justo era el tema que quería comentarle, el tema del poder, ¿sí? O sea, eso es imposible dejar de lado. El poder, entendido como lo dijimos al inicio, el formal y el real, ¿sí? El formal, el que emana de la norma, el poder que tienen los alcaldes, pero muchas veces no es un comentario machista, por favor, chicas, no incomoden. En muchas municipalidades, porque lo digo, por lo conozco de experiencia propia, el poder formal lo tiene el alcalde y el poder real lo tiene muchas veces la secretaria. Te ríe ahí, Marina, es que no, es verdad, es que es cierto. Y no te estoy diciendo porque me contaron. Yo he viajado por 18 regiones y conozco más de 200 municipalidades. Y he trabajado con muchos alcaldes y sé quién tiene el poder, pues, ¿no? Y ahora, ese es un caso específico, ¿no? Pero a veces lo tiene el asesor que ni siquiera es de planta, a veces lo tiene el gerente municipal, a veces lo tiene el poder real, el dueño del consorcio de las obras que le da la coimasa al alcalde y al regidor. También las comunidades es así, ¿no? Las mujeres tienen más este rol, digamos, de soporte en las mismas chacras, en las mismas familias, en general en la comunidad, pero son los hombres los que asumen más las dirigencias, ¿no? Pero Sí, justamente sí. en UNAMIAP estamos trabajando con las bases y ahorita estamos concretamente empezando un proyecto sobre defensoras territoriales. Uy, Entonces, qué por eso hemos hermoso. venido acá también para hablar con las hermanas y un poco también informarles sobre este nuevo proyecto para ver cómo pueden participar y de esa manera seguir fortaleciendo sus capacidades. Qué hermoso, de verdad, les felicito y adelante, ¿no? Melania, Ketty, las conozco, son grandes mujeres y hay que hacer mucha fuerza. Les comento otra anécdota, ¿no? Con los aguajún. Estaban, vinieron las de varios ministerios a conversar, porque en esta zona de Saramiriza hay muchos temas por los derrames petroleros, ¿no? Y las mujeres, cuando se expresan en público, siempre lo hacen en su idioma porque el castellano no la dominan tan bien, ¿no? Los hombres sí usan el castellano de manera frecuente. Una mujer que quería hablar acerca de los problemas que estaban pasando en las comunidades, ¿no? Se estaba quejando de los varones, de la violencia, porque las mujeres ya están denunciando, ya no se están quedando calladas, eso me parece muy bien, ¿no? ¿Y qué pasó? Que había un hombre que estaba traduciéndola, ¿no? Mientras la mujer hablaba así, con mucho énfasis, ¿no? Con mucha... Ah, eso sí, también, las mujeres de muchos pueblos cuando hablan parece que gritaran, ¿no? Te asustan un poco, ¿no? Y lo que pasa es que este hombre, también nativo, poblador originario, traducía
pero le cambiaba el mensaje a la ministra, ¿no? Estaba ahí la ministra de Salud, no, perdón, el de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Y varios de ahí le cortaron al pata porque el pata estaba desnaturalizando el mensaje, él estaba cuestionando la violencia de género, estaba cuestionando el machismo y el trato que les daban, ¿no? Y eso pasa muchas veces, por eso es importantísimo lo que dice Gabriela, ¿no? Las defensoras territoriales o todo aquel espacio, organización que permite que las mujeres se empoderen, ¿no? Es necesario luchar con ello, ¿no? De manera crítica también, ¿no? Hay que ver de qué manera se posiciona, se rompe con estos paradigmas, cómo se aporta, ¿no? Muy bien. Seguimos con el tema del poder, ¿no? No podemos dejar de hablar del poder, como lo dije hace un momento, el poder real y el poder formal. En todos los espacios, el poder es fundamental y el poder no es malo, chicos. A veces cuando decimos poder, tiene una connotación peyorativa, ¿no? El poder tiene que ver con usufructo, con corrupción, con control, con manipulación. Definitivamente el poder tiene que ver con una especie de sujeción, con una especie de dominio, entre comillas, pero el poder no es malo, ¿no? Y más aún en un sistema democrático que tiene que ver con una democracia representativa, que tiene que ver con un funcionamiento de estructuras. El poder no es malo, eso tenemos que sacarnos de la cabeza. ¿Y saben qué? Quienes nos dicen, quienes nos meten eso en la cabeza que el poder es malo, son aquellos que ahorita están en el poder, porque quieren que nadie más se meta en el poder. Reflexionen sobre esa frasecita. Muchas personas que nos dicen que el poder es malo o nos hacen creer que el poder es malo son gente que está en el poder y que quieren seguir compartiendo, que quieren seguir dominando y quieren seguir colonizando esos espacios de poder. Muy bien, vamos con el siguiente elemento, ¿ya? Vamos a hablar ya un poquito del Estado peruano. Bueno, por mi trabajo me he vuelto una especie de Sacha abogado. ¿Han escuchado alguna vez el tema del Sacha abogado? ¿Por qué se le dice Sacha? Sacha antropólogo, Sacha abogado. Falso. Falso, ajá. Pseudo. Falso. O sea, es decir, falso no peyorativamente, sino en el caso profesional, Sacha abogado es alguien que ha tenido que revisar el tema normativo para poder aprender. Falso, falsito. Gracias, Gile Almeida, falsito suena un poquito más considerado. Sí, ¿no? He tenido que leer, por ejemplo, el año pasado me contrataron para estar en un equipo que evaluó, se ríe Berenice, para evaluar la DCI, que es la Declaración Conjunta de Intención. No sé si alguien ha escuchado, pónganlo en el chat. Es un acuerdo climático entre Noruega, Alemania y Perú, ¿no? Que tiene como objetivo que el Perú reduzca la emisión de sus gases de efecto invernadero. Me tocó apoyar esta consultoría y he tenido que leer toda la legislación climática, ¿no? Nacional e internacional. Hace 2 años trabajé en un proyecto que tenía que hacer las salvaguardas para la titulación de comunidades nativas, campesinas y predios rurales. Tuve que leer toda la legislación sobre saneamiento físico legal, ¿no? Y hay cosas maravillosas, ¿no? Porque si algo en el Perú tenemos son leyes. La cuestión es cumplirlas, ¿no? Eso dirían por ahí, ¿no? Si algo en el Perú tenemos leyes, tenemos un marco normativo interesante, ¿no? Más allá de la Constitución, ¿no? Yo creo mucho en la participación ciudadana como un proceso clave de involucramiento. Ojo, mi concepto de participación ciudadana es muy diferente a la de la mayoría de personas. Para mí, hacer o sea, un trabajo comunal no es participación ciudadana. O sea, ir a hacer talleres no es participación ciudadana. Para mí, participación ciudadana es involucrarse en los espacios de decisión. Todo lo demás es un cuentazo que nos han metido, ¿sí? Que nos ha metido el Banco Mundial. O sea, todo lo demás que tiene que ver que sí, que el capital social, bacán, es un concepto interesante desde Bourdieu y toda esa vaina. Pero todo lo que nos dicen que sí, que hay que estar haciendo en nuestra asamblea, todo bacán, esa es participación social comunitaria, pero no es participación ciudadana. Participación ciudadana es estar en los espacios donde se decide las normas y la plata. Si nosotros como ciudadanos no estamos ahí presentes donde se deciden las normas y la plata, entonces lo demás es puro cuento. O sea, nos están viendo la cara. Yo creo en los procesos. Para mí es fundamental, esa palabra es clave, ¿no? Yo tengo un enfoque holístico, procesual y territorial. Mi interpretación de la realidad es así, ¿no? No creo en las imposiciones y no creo que todo se dé por normas, sino que tenemos que generar condiciones. Si algún marxista por acá dirá que de repente estoy hablando de las condiciones subjetivas. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Muy bien, seguimos. Estructura del Estado, muy bien. Este grafiquito me gusta mucho, aunque acá hay un error. A ver, vamos a dar un premio. Acá hay, esta estructura es del 2017. En el 2018 hubo un cambio. A ver, premio al que me dice qué cosa ya no, de todos estos órganos ya no existe, ha sido cambiado. A ver, ¿quién se da cuenta? Pero me gusta este organigrama porque en un gráfico, el monstruo del Estado nos explica ahí.
Poder legislativo, todo lo que tiene que ver con el Congreso, poder ejecutivo, poder judicial, los organismos constitucionalmente autónomos que están acá abajo, los GORE y los gobiernos locales. Consejo Nacional de Magistratura ya no existe. ¿Cómo se llama ahora? Muy bien, la Junta Nacional de Justicia. Está muy bien, ¿ah? Gerardo, aprobados todos. Gracias a esos chicos, aprobados todos. ¿Ah? Bien, a ver, vamos ya con los elementos de la estructura del Estado. El legislativo, ¿no? Nuestro querido Congreso que tanto amamos. Artículo 90, ¿no? El poder legislativo reside en el Congreso de la República, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser congresista? Hay congresistas que están promoviendo leyes para disminuir las funciones, las competencias que tengan que ver con salvaguardas socioambientales, o sea, hacer carreteras por todos lados, no le importa la deforestación porque están vinculados con consorcios, con grandes empresas que tienen que ver con cuestiones extractivas, es a seguir involucrarnos en la política, ¿no? Es una de las maneras. La política, hay varios que dicen, muy bien, la política es el espacio de decisiones, amigos, ¿sí? Podemos estar en espacios culturales, genial, ¿no? Religiosos, pero la política es el espacio donde podemos generar cambios, ¿sí? Para que esto que dice aquí a ver quién dice en el chat, y sería bueno también que se involucren en su distrito, genial, exactamente. Mañana vamos a hablar de eso, yo soy municipalista, vamos a hablar de todo el manejo municipal, vamos a hablar del tema de los instrumentos de gestión municipal y vamos a hablar también un poquito de las organizaciones políticas municipales de repente, si nos da tiempo, ¿no? Hay que involucrarnos. Muy bien, todo esto que dice las funciones no sirve de nada si es que de verdad no hacemos una política de manera diferente, ¿sí? Todo esto está en la ley, artículo 90, para ser congresista hay que ser peruano de nacimiento, no podemos ser nacionalizados, haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio, ¿no? Son requisitos. Grábense esto, ¿no? Los partidos políticos en el Perú, organizaciones regionales, llámese o vecinales, se preparan para participar en la campaña, pero no para gobernar. En muchas municipalidades del Perú, ganas, pero el equipo no sabe nada de gestión municipal. Si hubiera partidos políticos fuertes, como dijo Valerie en el chat, entonces los partidos no serían solamente espacios para participar en elecciones, sino serían espacios formativos. Ese es el sentido de un partido político. Por eso es que necesitamos fortalecer los partidos políticos. En la década del 90 fue crucial el debilitamiento de los partidos políticos. La ley de control y participación vecinal del año 94, para muchos decían que fortalecía la participación ciudadana, pero tenía aspectos que escondía, porque debilitaba a los partidos políticos. Y los partidos políticos en el Perú no solo están debilitados, sino están desprestigiados. Y no debemos tener miedo de afiliarnos, hay que afiliarnos a partidos políticos, hay que participar en política, ¿no? Y sobre los filtros, bueno, filtros muy mínimos debería haber que no tengan sentencia o que no tengan denuncias, ¿no? Esta elección ha sido un récord, ¿no? La mayoría de candidatos presidenciales y cientos de candidatos al Congreso tenían denuncias, ¿no? Increíbles, ¿ah? Increíbles denuncias, ¿no? Y eso es algo, a mí me parece, está muy bien. Vamos avanzando con el Poder Legislativo. Todos lo conocemos desde el colegio, ¿no? Legisla, propuesta, revisión y sanción. No se olviden que también tenemos, de acuerdo al artículo 32 de la Constitución, me parece, si algún abogado me corrige, no sé si es 32 o 31, iniciativa legislativa, ¿no? Podemos proponer leyes, fiscalizar y representar, ¿no? Pero hemos visto que en los últimos años nuestro Congreso se ha caracterizado por fiscalizar, pero más por fiscalizar, por interpelar, ¿no? Y la parte legislativa se la ha encargado a sus asesores, porque es increíble, ¿no? En el Perú, es el país donde hay más asesores. En Gran Bretaña hay asesores temáticos, ¿no? Hay un asesor, digamos, del tema de gobernabilidad o un conjunto de asesores de tema de gobernabilidad, pero para todos los partidos. Y hablando, antes que se me vaya la idea, un poco de los partidos políticos, ¿nos acuerdas? En Estados Unidos, no todos creen que solamente hay los demócratas y los republicanos, no. Hay otros más, pero son los dos grupos más representativos. En España, hasta hace unos años, donde emergió Podemos, todo se repartía entre el PP y el PSOE, ¿no? Ahora ya está Podemos, y España es muy complejísimo, ¿no? He estado 2 veces en España. El PP es tan complejo que en su estructura está desde la derecha o la centro derecha hasta la extrema derecha, ¿no? Falangista, fascista, ¿no? Es un partido muy, muy complejo, de verdad, para analizarlo muy, muy a fondo, ¿no? Y el PSOE para nosotros es de izquierda, pero, no, perdón, para ellos es de izquierda, digamos, pero para nosotros, si lo tuviéramos acá, lo diríamos que son los moraditos, digamos, ¿no? Por eso esto de izquierda y derecha tiene sus matices en cada país. De repente, por ejemplo, los demócratas
para algunos es la izquierda norteamericana, pero para la gente que es de izquierda acá dicen que los demócratas son lo mismo que los republicanos, ¿no? Por eso entendamos el mundo, entendamos el Perú de una partida muy amplia, ¿no? Sin dogmas, sin amarres mentales, ¿no? Sin acomplejarnos, ¿no? Rompiendo muchos mitos. Seguimos. Muy bien, esta es la estructura más general, ¿no? Del Poder Legislativo. Tenemos el Pleno, ¿no? Que son los 130 congresistas, las comisiones, ¿no? Que se reparten generalmente en función de la cantidad de congresistas, ¿no? Lamentablemente, las comisiones no se estructuran en función de competencias y experiencia, ¿no? Sabemos que por la experiencia del anterior Congreso, la gente de la minoría son expectoradas o son llevadas a las comisiones de menos impacto, ¿no? Nunca le dan peso en la Comisión de Economía, de Presupuesto, ¿no? Sí, Edwin dice en USA los republicanos, claro, los republicanos son los de derecha, ¿no? En USA. Me refería, disculpa, a los demócratas, ¿no? A los demócratas. Muy bien. Está la oficialía mayor y el servicio parlamentario, que es una especie de la parte administrativa a ver, no sé qué dice el chat, del Congreso. Casi todos quieren estar en la Comisión de Presupuesto, por supuesto que sí. Y ahí tiene que ver mucho con los intereses, ¿no? ¿Cómo se va a definir el presupuesto de la República para el siguiente año? Ustedes saben, bueno, es un tema amplio, ¿no? El presupuesto se construye no en noviembre, el presupuesto se construye desde enero. El tema presupuestario tiene etapas, y más ahora con la gestión para resultados, ¿no? Tienes la etapa de formulación, de programación, de aprobación, ¿no? Todo un proceso complejísimo, donde el MEF, y ahorita vamos a entrar a los ministerios, ¿no? Ahí vamos a hablar del MEF. El MEF es el rey, ¿no? El rey de la estructura del Estado peruano, ¿no? Es el dominador, ¿no? El quien rige en sí la política fiscal, financiera, planificación, todo, ¿no? El MEF es el que domina la escena, ¿no? Si hablamos del círculo de poder, como dicen algunos teóricos, los gobiernos neoliberales construyeron un eje de dominio, ¿no? Y en el Perú, en este caso, MEF, PCM, SUNAT, SUNAR, BCR, ¿no? Digamos, los que le llamamos las islas de la modernidad. Es decir, PCM, MEF, BCR, SUNAR y SUNAT funcionan como instituciones modernas, como si estuvieran en Europa o en Estados Unidos, ¿sí? Los procesos, las contrataciones, las dinámicas, las estructuras, todo funciona en una curiosa isla de modernidad. Minedu, Minsa, bueno, el MIDIS ha mejorado mucho porque se ha llenado de tecnócratas liberales y caviares, entre comillas, ¿no? El tema de los ministerios, ahorita lo vamos a abordar porque he trabajado para el MINCUL, para el MIDIS, para el MEF, por mi trabajo me he involucrado con el MINAN, con el MINAGRI, y es una realidad totalmente diferente, ¿no? Sobre peso en la política pública, sobre el dinero, el presupuesto, que ustedes dense una ojeada, lean la ley de presupuesto de la República del año 2021 y miren la distribución de los presupuestos, ¿no? Incluyendo ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? No hay descentralización, eso es una mentira, ¿no? Muy bien. Mañana vamos a hablar de descentralización, ¿no? Les prometo entrar con descentralización para hablar un poquito de este proceso y entender esta dinámica, ¿no? El Ejecutivo, muy bien. El Poder Ejecutivo muchas veces lo asociamos solamente con el presidente, ¿no? Pero les invito a leer la LOPE. A ver, los abogados conocen qué es la LOPE, ¿no? La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ahí está detallado cómo funciona el Poder Ejecutivo, ¿no? Tanto el presidente, consejos de ministros, los ministerios y las entidades públicas del Poder Ejecutivo. Pero hablando del Ejecutivo, nunca olvidemos que nuestra ley, a pesar de que lo vacaron a Vizcarra y que este tema de la vacancia por incapacidad moral se ha convertido en una espada de doble filo, en una trampa, el Perú es un país presidencialista, ¿sí? Eso nunca lo olviden. Tiene el presidente peruano tiene muchísimas competencias, muchísimas atribuciones, a diferencia de otros países que los gobiernos son más parlamentaristas, ¿no? El Perú es un país presidencialista, ¿no? El presidente tiene muchísimo poder. Eso nunca se olviden, ¿ah? El presidente tiene iniciativa legislativa, de gasto, puede hacer un montón de cosas, ¿no? Eso sí, además de todo lo que dice la ley, ¿no? Justo vamos a ver el tema del presidente de la República, ¿no? Es nuestro jefe de Estado, jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Me acuerdo que se generó un debate importante y acá entro otra vez, recuerdo el tema del poder real y formal, ¿no? Hablando de Castillo, ¿no? Ojo, yo tengo todavía mucha desconfianza de Castillo, pero de algo que estoy seguro es que ni ayer Cuba ni Venezuela, por varias condiciones, ¿no? Lo que hablé al inicio y que le dije que iba a recordar, el contexto y los actores.
No tenemos el contexto de Chávez en el 2000, no sé qué año, 99 entró creo Chávez, ¿no? Chávez tenía un montón de plata. En toda la época de gobierno de Chávez, no solo tenía mucha plata, sino tenía amistad y relación con los militares y tenía un respaldo ciudadano increíble. Yo les pregunto, a ver, ¿tenemos la plata que tenía Chávez en el 99 y entre todo el 2000-2010? ¿Tiene Castillo soporte en los militares? ¿Tiene Castillo legitimidad ciudadana? No la tiene, ¿no? Porque algunos me decían en algunos debates, no, pero no te olvides, a ver, tengo una pregunta, ¿por qué menciona que es presidencialista? ¿No sería semipresidencialista? Sí, sería semipresidencialista, lo decía en el sentido del poder que tiene, ¿no? Del peso que tiene el presidente. Quería entrar a este debate, ¿no? Me decían, oye, pero tú estás hablando, estás equivocado, si el presidente de la República es el jefe de Estado y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Aguanta, ese es el poder real. El poder formal, no. Si han visto ustedes los marinos y todo este grupo de marinos insurgentes que no van a reconocer el gobierno de Castillo, ¿no? Ese es el poder real. O sea, si Castillo, imagínate con Perú libre, ojo, esa es mi hipótesis, ¿no? De repente no pueden estar de acuerdo. Quiere hacer un gobierno autoritario, lo sacan, no tiene las condiciones objetivas, no tiene la base, no tiene el soporte para hacerlo, ¿no? Por eso, como le dije al inicio, todo esto que dice en la ley siempre hay que sopesarlo con el contexto y con los actores. Además de los actores políticos y militares están los económicos. Tenemos una élite muy poderosa, el Club de la Construcción, la CONFIEP. Es una élite que controla. Acuérdense algo y hagan memoria. Desde el 90, vamos del 90. Desde el 90, ¿quiénes han sido los ministros de Economía? Fujimori entró con un gobierno de ancha base, ¿no? Con apoyo de la izquierda, ¿no? Incluso del APRA. ¿Quién fue el ministro de Economía? Alguien de derecha. De Toledo, ¿quién fue su ministro de Economía? Un liberal de derecha. De Ollanta, ¿quiénes han sido su gobierno, su ministro de Economía? Un liberal de derecha. Ojo, no estoy en contra que sean liberales ni de derecha, sino que estoy hablando que quienes colocan es el ministro de Economía muchas veces ni es ni el presidente ni su partido. Por eso ahorita yo imagino, quienes están más involucrados de repente sabrán más que yo, que a muchos que sea Pedro Frank el ministro de Economía les está asustando y lo quieren bloquear, ¿no? Porque es de izquierda o de centro izquierda, ¿no? Por eso le digo, vamos a ver, esperemos quién va a ser el ministro de Economía. Ahí eso nos va a dar unas luces de cómo va a ser el gobierno de Castilla. ¿Quién va a ser el ministro de Economía y quién va a ser el presidente del Consejo de Ministros? A pesar que creo que hay otros ministerios que son importantísimos, hay que ver la realidad. Lectura de cómo va a ser el gobierno, o al menos los primeros 6 meses, quién va a ser el ministro de Economía y quién va a ser el presidente del Consejo de Ministros. Eso es una lectura clave, ¿sí? Vamos ahora con un poquito, quiero hablar un poco de los ministerios, ya. Los ministerios es un tema muy interesante, ¿no? Porque tiene que ver con una cuota de poder y los ministerios está la élite tecnócrata de nuestro país. Hay que reconocerlo. Si yo les pregunto a ustedes, chicos, si tienen que escoger entre trabajar en un ministerio y la municipalidad, ¿dónde trabajarían? A ver, comenten en el chat, ¿no? De repente algunos románticos dirían la municipalidad, pero la mayoría diría los ministerios, ¿no? Los ministerios, como dice la norma, tienen responsabilidad de diseñar las políticas públicas, implementarlas, ¿no? Importantísima. Por eso yo creo que sí el CEPLAN debería tener el rol que no lo tiene, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, a ver, al chat respondan, ¿ah? Si yo soy alcalde de una municipalidad, o si ustedes son alcaldes de una municipalidad, y va a visitarlos el mismo día el representante del CEPLAN, no hablemos del jefe, sino un representante del CEPLAN y un representante del MEF. ¿A quién recibe el alcalde? A ver, ¿qué reciben al del MEF? A ver, ya, todos acertaron, a ver. Pero ¿por qué reciben a los del MEF? A ver, cuéntame, porque son más bonitos, más elegantes. Claro, recién lo ha dicho así, porque tiene la plata, pues, porque tiene el billete, también es cierto, tiene el billete. En el Perú no se cree en la planificación, no hay una cultura de la planificación. En el Perú, el MEF da los lineamientos también de planificación prácticamente, porque da las directivas de presupuesto y del presupuesto participativo, o sea, dispone de todo. Lo normal es que la planificación debería regir o orientar el presupuesto, pero no existe eso en el Perú. En el Perú, lo curioso, ¿no? Hablando en lo municipal, que es mi experiencia mayor, ¿no? En el Perú existe el POA, ¿no? Que es el Plan Operativo Anual, y el PIA, Presupuesto Institucional de Apertura. Pero en muchas municipalidades no hacían el POA, o sea, lo normal, ¿no? O sea, yo me volvía loco, me jalaba los pelos, ¿no? ¿Cómo han hecho un presupuesto y no hacían su plan operativo? ¿Por qué? Porque el PIA se presenta al MEF para que sea aprobado. El POA no lo presentas a nadie. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, en la planificación, eso también lo saludo, en el tema del CEPLAN avanzado,
que sí es necesario que las municipalidades tengan su PI, su Plan Estratégico Institucional, y su POA. Ahora sí hay normativa, pero antes no, ¿no? O sea, no hacías, a ver, vamos a ver qué dice el chat, no hacías tu POA, solo hacías tu PIA. Transferencias, es cierto, ¿no? Lo que dice Berenice, ¿no? En base a incentivos. Las municipalidades sobreviven por transferencias. Esto es algo que tenemos que romper y vamos a ver cuál este gobierno o lo que sigue, cuál es su perspectiva, ¿no? Si va a haber una dependencia, una exacerbación del monopolio del poder por parte del MEF. Vamos a ver si se atreven, ¿no? Porque si sigue así, entonces va a ser muy difícil. Algunos amigos decían que quieren trabajar en el MINAM. Pucha, el MINAM a veces me da penita, de verdad, porque tiene poco presupuesto y poquísimo poder, ¿no? Pero a pesar de eso, yo valoro. Algunos dicen, no, el MINAM está lleno de los caviares, de la PUC y de la Pacífico, y algunos de sociales no hacen nada. Yo no, le digo, el MINAM con sus limitaciones hace cosas interesantes, de verdad. Si no fuera por el MINAM y por el MINCUL, que dicen algunos que es la mafia caviar, dicen los liberales y derecha, si no fuera por estos ministerios tan pequeños, están dando soporte para evitar que se incremente la deforestación, que se debilite más los derechos territoriales de los pueblos indígenas, ¿no? A pesar de ser y lo curioso que fueron creados en el gobierno de Alan, ¿no? Por eso digo, en el gobierno aprista tiene cosas, tanto del 85 como de ahora, como el último, para destacar, no hay que ser acrítico, no hay que ser acomplejados, ¿no? Fueron creados en el gobierno de Alan García, ¿no? Estos dos ministerios son para hacer tesis, chicos, ¿ah? Si no han hecho su tesis, son para hacer tesis, ¿no? De maestría o de doctorado o de la misma licenciatura. Seguimos, a ver. Poder judicial, ¿no? De repente es el que conozco menos, pero puse el ejemplo, ¿no? En la mañana del tema de la administración de justicia, ¿no? Es increíble que en el Perú la administración de justicia sea tan compleja, ¿no? Tan heterogénea y haya lugares donde esté olvidado, ¿no? El tema de la administración de justicia. Si acá en Lima, bueno, ya no vivo en Lima, ¿no? Todavía, si en Lima la administración de justicia es precaria, imagínense en las zonas rurales, ¿no? Donde no solamente administra justicia, o es el juez de paz, o es el jefe, el jefe de la ronda de la comunidad, o es el APU de la propia comunidad, ¿no? Y por eso, cuando alguien habla sobre los indicadores delictivos vinculados con la violencia de género y con las violaciones, yo les digo, si supieran de verdad y si se mapeara de verdad lo que pasa en las zonas rurales, esos índices se incrementarían mucho, ¿no? Y asesinatos que nunca se registran, ¿no? Hay gente que muere y ni siquiera está en ningún registro que ha muerto, ¿no? O sea, hay lugares en el Perú donde de verdad hay una total olvido, ¿no? No hay presencia del Estado y la administración de justicia es muy precaria. ¿Hay alguien en el chat? Un gran subregistro, claro, y ese subregistro lo hemos visto en el caso de la pandemia, ¿no? El subregistro de muertes recién se ha sincerado con Sagasti, ¿no? Porque mientras ya se tenía el subregistro del SINADEF, el registro del SINADEF que por el tema del comparativo con el 2019 ya habían como 100.000, todavía en los registros del Ministerio de Salud eran como 30.000, después se han sincerado las cifras, ¿no? Es increíble que hayan muerto tantas personas en el Perú, ¿no? Y tiene que ver mucho también con el Estado. Algunos atomizan el análisis y dicen, no, la gente no se cuida, ¿no? O sea, son dos cosas. En sociología nos dicen que debemos tener dos, o nos invitan a pensar en la parte macro y la parte micro, ¿no? La micro de interacción social, que tiene que ver con las dinámicas, las relaciones y la agencia, y lo macro que tiene que ver con la estructura, con las instituciones, ¿no? Algunos dicen, no, todo tiene que ver con el Estado. Falso, porque también ha habido descuido de la ciudadanía. Otros dicen que no, esto no habría pasado si la gente no hubiera hecho su pichanga, ¿no? Falso, porque también, aún en esas condiciones, el Estado no está preparado. Un poquito para entender los actores. Los caviares, a los que se le denomina caviares o liberales centristas, tienen su cuota de poder en el Estado, pero no están ni en el MEF ni en la PCM. O en la PCM sí, pero en los viceministerios, ¿no? De gobernanza territorial, ¿no? Pero no están ni en el MEF, ni en la SUNAT, ni en la SUNAR, ni en el BCR. O sea, si no tienes ese poder, ese control, y si estás en el MIDIS, en el MINCUL y en el MINEDU, no puedes decir que gobiernas el país. Pues. O nos gobernó la derecha durante 30 años porque tiene que ver con el manejo económico, o nos gobernaron los caviares que han tenido influencia en el currículo escolar, han tenido influencia en los ministerios de educación, en las políticas sociales, en el enfoque de género, ¿no? Vamos a ver cuál es la perspectiva. Yo creo que nos ha gobernado la derecha y que los caviares han tenido una cuota de poder, se han posicionado estratégicamente en ministerios,
han construido sus argollas, evidentemente, han jalado su gentita, más de la PUC y de la Pacífico, no se ofendan amigos si son datos concretos, porque yo cuando interactúo con ellos y les pregunto, ¿de qué universidad eres? De la PUC y de la Pacífico. Y la Pacífico le está ganando ese espacio a la PUC, porque la Pacífico se está metiendo hasta en los temas ambientales. Lo están haciendo muy bien, que lo de sociología estamos en otros, perdón, los de la San Marcos no tenemos los espacios de poder, ¿no? Hola. No nos dan espacio, no estamos interactuando, no estamos en espacios de gobierno, no estamos en las municipalidades, que está muy bien, ¿no? Estamos en ONGs, ¿no? Pero no tenemos espacio todavía, menos lo de ciencias sociales. Yo escribí un artículo sobre el trabajo social y las municipalidades, ¿no? Los trabajadores sociales o estamos en participación ciudadana o en Demuna, ¿no? Nunca de gerente, los sociólogos tampoco. El único sociólogo que yo conozco que ha sido gerente municipal es Roberto Rodríguez Rabanal, gerente municipal en Independencia. De ahí los sociólogos nos ven, tú eres sociólogo, entonces tienes que hacer encuestas, pues, ¿no? Tú tienes que dedicarte a participación ciudadana, a desarrollo social, a programas sociales, ¿no? Los que tienen que dirigir, los gerentes, disculpa Edwin, antes de darte paso, los que han colonizado los cargos de poder en las municipalidades son los abogados, los economistas, los administradores y los contadores. No digo que está mal, sino que yo hago mi invitación a los científicos sociales a que se animen no solamente a trabajar en los órganos de línea. Bacán, estamos con la gente en el campo, bacán, pero aspira a ser gerente municipal, ¿no? Esto sí es una invitación a mis amigos de ciencias sociales. Ahora sí, Edwin, adelante, por favor. Sí, lo que tú mencionas es claro y yo te voy a contar un poquito acerca de cómo es que se ha venido avanzando. Quizás tenga algunos años más que tú y por eso quizás recuerde un poco más la historia de cómo es que se han ido posicionando básicamente los de las universidades privadas, ¿no? Como Católica. Más o menos aparece en la época de la década del 90, yo terminé la universidad más o menos en 97. Sin embargo, cuando buscaba en ese tiempo trabajo, básicamente todos los espacios que había eran para las universidades como la Católica, Pacífico y la Universidad de Lima. Debido a que en ese tiempo, en la década del 90 o del 80, del 90, se había satanizado a la universidad pública por el hecho de que se habían sido focos, ¿no? Para diseminar la propaganda terrorista, ¿no? En este tiempo del Sendero Luminoso. Y en la actualidad, bueno, ya con el tiempo he venido desempeñando algunos cargos y posicionándome más en el sector privado. Y también cuando converso con mi hermano, que es de la Universidad de la Cantuta, me dice, básicamente tenemos gente que son de la Católica y ahora, como tú dices, no está entrando la Universidad Pacífico. Es más, tienen una escuela bastante fuerte, que es la de políticas públicas. Si ven temas ambientales y lo publican a cada rato en el Facebook, han empezado con políticas sostenibles en su escuela de gestión pública, ¿no? Entonces empezaron con legislación, después ahora están con regularización, ¿no? En temas ambientales, y yo vengo trabajando. ¿Sabes cuánto está la maestría en gestión pública de la Católica? He visto que están algunos programas que ellos tienen, pero están alrededor de 14,000. No. La maestría un programa en como gestión pública de la 17,000. Pacífico está Está con 45,000 soles, 10,000 euros. Y tú te haces un máster en Barcelona con 5,000 euros. Eso es lo que conversaba precisamente hace poco con un compañero y me dice, mira, tú haces esa maestría en Barcelona y si has estudiado acá en Perú y ya estás en el ranking, en el quinto superior o tercio superior, incluso tienes hasta media beca, ¿no? Chicos, váyanse a estudiar al extranjero, su maestría. Yo no he hecho mi maestría en el extranjero porque me casé muy joven, a los 24, ¿no? Ya mi esposa no me dejó, pues, ¿no? ¿Ya qué voy a hacer? Pero he si uno viajado... también No, te digo contando con anécdota, ¿no? Yo ya he viajado muchísimo, he hecho cursos en España, en Argentina, ¿no? Pero yo lo que sí le digo, estudien su maestría en el extranjero. A ver qué dice el chat, a ver. De repente algunos ya están en el extranjero. Ya. Sí, en Argentina también es muy recomendado la UBA, ¿no? Y acuérdense que las maestrías, me parece que las maestrías en Argentina no se pagan, ¿ah? ¿Verdad? Alguien que me dice, Valerie, no se pagan, creo, ¿no? Pero en las universidades privadas sí. En las Sí públicas. se paga en las públicas, pero es una tarifa mínima. Están arancelados los precios. Sí, pues. En cambio, en la educación universitaria sí es gratuito.
tanto si eres argentino como si eres extranjero. Así es. Y acá dicen que cuando alguien dijo que hay que hacer que la universidad sea el ingreso directo y público, dijeron que era locura. Y yo averigüé, ¿no? Y hablé con un amigo que estudió conmigo un posgrado en España y le pregunté, oye, Sebas, le digo, cuéntame de la universidad en... Sí, acá el ingreso es directo, ¿no? No hay ningún examen de postulación y es gratuito, ¿no? No lo sabía, ¿no? Pero volviendo, antes que volver contigo, Edwin, estudian su maestría en el extranjero. Sí, quería complementarlo porque si uno revisa, por ejemplo, cada ministerio, ¿no? Entonces tú entras al organigrama y te sale allí el nombre del funcionario y su hoja de vida. Y revisas cada un ministerio, empiezas primero por el ministro, vas a los directores, ¿no? Y te vas a dar cuenta que en su hoja de vida generalmente son de la Católica o de universidades extranjeras, muy pocos son de San Marcos, y si son de San Marcos está en el nivel de mandos medios, ¿no? Y en el sector privado pasa lo mismo, y cuando tú hablas de que las universidades nacionales están dentro de los órganos de línea, pasa también en el sector privado, ¿no? Yo me acuerdo, trabajaba en una institución privada, ¿no? Internacional, y me dicen, oye, y los gerentes casi todos llegaban, bueno, si bien algunos eran extranjeros, otros llegaban solo de la Universidad de Lima. Y Ah, todos los que somos, la de Lima tuvo claro, su cuota de poder en un cierto tiempo, ya la perdió ya. y ahora estamos viendo, sí, tú tienes razón, ya la perdió, pero vemos de que todos los que éramos de universidades nacionales éramos de jefaturas para abajo, y las gerencias siempre están en la parte alta, ¿no? Y en el Estado uno revisa todos los organigramas y la Católica y la Pacífico están allí en la parte de la toma de decisiones, ¿no? De los funcionarios más altos, de público más alto, ¿no? De más alta jerarquía, ¿no? Hubo un ensayo que se hizo el año pasado para ver el tema de la selección de personal y hicieron un ensayo para ver las empresas, mandaron CVs, ¿no? Varias personas mandaron CVs a propósito, ¿no? A varias empresas para ver de qué universidad seleccionaban. Y no pasaban a la entrevista las universidades, la gente de universidades nacionales. No pasaban. Solamente las privadas, ¿no? Por eso digo, alguien dijo, creo que Valerie, que la educación en el Perú es una mercancía, lamentablemente, y no un derecho, ¿no? Y las universidades están muy atentas, por eso quieren hacer tantos cambios, rupturas y zafarse del marco normativo. La UPC también ya se metió en la gestión pública, ¿no? Están ahí muy fuertes, ¿no?